Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 8 minutos de este día 15 de diciembre de 2015, daremos inicio a la 46ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, Secretaría Técnica, haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 46ª sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2015, se encuentran presentes la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, gracias. Una vez que ha sido instalada esta sesión, haremos un receso. Gracias. Muchas gracias. Bien, como ya ha sido instalada esta 46ª sesión ordinaria, procederemos con el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica, pido a mis compañeros omitir la lectura del orden del día y pregunto si hay algún cambio o la podemos aprobar en sus términos. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias. Quiero, si me permiten, ¿están de acuerdo?, retirar el recurso de revisión 1795. Muy bien, secretaria, entonces por favor tome nota que la comisionada ponente retira el proyecto de resolución al recurso de revisión 1795 del apartado de negativas de información. Por lo tanto, la numeración permanece en sus términos. Si no hay algún otro cambio, en asuntos generales no tenemos más que acumulación de recursos. Muy bien, si están de acuerdo, que aprobemos el orden del día en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones expuestas, retirando del orden del día el recurso de revisión 1795. Muy bien, gracias. Estamos entonces en el punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 45-2015 de fecha 8 de diciembre de 2015. Si están de acuerdo a mis compañeros, también les pido la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /45/2015 de fecha 8 de diciembre de 2015. Muy bien, es el turno de abrir el espacio para comentar, discutir y en su caso aprobar los lineamientos para la administración de documentos de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Si no hay comentario, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los lineamientos para la administración de documentos de este instituto. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los lineamientos para la administración de documentos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Tiene el uso de la palabra la comisionada Eva Baid. Gracias, comisionada presidenta. Solicitaría, si mis compañeros están de acuerdo, que en el acta se agregue el número de acuerdo que le recae, que fue aprobado en la Comisión de Archivos, dichos lineamientos, por favor. Sí, no, se agregará en el punto de acuerdo del orden. Muy bien, gracias. Estamos en el punto relativo también al espacio para comentar, discutir y en su caso aprobar el oficio Infoem DA DRH 602 de fecha 11 de diciembre de 2015, mediante el cual el director de administración somete a consideración de este pleno el tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio 2016. Si no hay algún comentario, por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de la aprobación del oficio Infoem /DA /DRH 602 de fecha 11 de diciembre del año en curso, mediante el cual el director de administración somete a consideración del pleno el tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio 2016. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos
el tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio 2016. Gracias. Hacemos lo propio para analizar, discutir y en su caso aprobar el oficio Infoem DA DRH 621 de fecha 14 de diciembre de 2015, mediante el cual también el director de administración somete a consideración de este pleno el manual general de organización de este instituto. En este caso también vale la pena comentar que ha sido previamente analizado por todas las ponencias, por todas las direcciones, y después de concluidos los trabajos es que se presenta hoy para aprobación del pleno. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del oficio Infoem, diagonal DA, diagonal DRH, diagonal 621, diagonal 2015 de fecha 14 de diciembre de este año, mediante el cual el director de administración somete a consideración del Pleno el manual general de organización de este órgano garante. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el Manual General de Organización de este instituto. Muy bien, gracias. También tómese en el acuerdo, por favor, secretaria, que se dé vista a la dirección jurídica de este instituto para que sea remitido y publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Entonces, se instruye en el acuerdo quedaría que se instruya a la Dirección Jurídica de Verificación para que haga los trámites conducentes para la publicación en Gaceta de Gobierno. Gracias. Muy bien, hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y así es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 1714 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Secretaría General de Gobierno, proyecto en el cual el comisionado ponente propone el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1714 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1714 desechando el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1718 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proyecto en el cual el comisionado ponente propone a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Atendiendo las diligentes observaciones que se me formularon, solo me permitiría hacer una precisión en el resolutivo segundo, en la segunda viñeta. No cambia el sentido de la misma resolución y quedaría la precisión en los siguientes términos. Haga entrega vía SAIMETS de los documentos en donde se observe o pudiera constar, si las hubo, las diferencias en la determinación del impuesto predial con respecto al año de 2013 y en el año 2014. Muy bien, con esta precisión, en el resolutivo segundo, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1718 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por el comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas por el ponente la resolución del recurso de revisión 1718 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1725 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, proyecto en el cual la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1725 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1725 confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias.
Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1738, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, proyecto en el cual el comisionado ponente propone a este pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. También agradeciendo desde luego las gentiles observaciones que se formularon a este proyecto de resolución, solamente me permito proponer modificaciones en el resolutivo segundo, en la viñeta primera y en el último párrafo de este segundo, sin modificar el sentido de la resolución, y que quedaría en los siguientes términos. Primera viñeta: dictamen, factibilidad u opinión técnica que, en el ámbito de su competencia, haya emitido sobre la construcción o ubicación del Mexipuerto en el Metro Ciudad Azteca en el municipio de Ecatepec de Morelos. Y en el último párrafo de este resolutivo, que quedaría en los siguientes términos: en caso de no contar con la información requerida, deberá pronunciarse al respecto. Muy bien. Con las modificaciones propuestas por el propio comisionado ponente, por favor, secretaria, tome la votación. En el resolutivo segundo. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1738 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas por el ponente la resolución del recurso de revisión 1738, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1742, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de San Antonio La Isla, proyecto en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1742 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1742, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1748, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Cuautitlán, y proyecto en el cual el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1748 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1748, revocando la respuesta del municipio de Cuautitlán. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1753, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz, proyecto en el cual el comisionado propone a este pleno el sobreseimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1753 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1753, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1758, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, proyecto en el cual el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1758 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1758, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias.
Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de los recursos de revisión acumulados 1763 y 1764, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Capuluac. En este proyecto, el comisionado ponente propone a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados que ya ha dado lectura a la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1763 y 1764, modificando las respuestas del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1765 que ha remitido a este pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Capuluac y proyecto en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1765 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, emitiendo opinión particular, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández la resolución del recurso de revisión 1765, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Estamos en el punto 17 del orden del día relativo a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1768 remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en el cual el sujeto obligado es el municipio de Capuluac y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1768 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1768, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1770, remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Capuluac y proyecto en el cual la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Quiero hacer un cambio en el resolutivo primero, quedando de la siguiente manera. Se revoca la respuesta del sujeto obligado en términos del considerando quinto de esta resolución, ya que resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente. Por ende, se ordena al sujeto obligado atienda a la solicitud de información número 0035 Capuluac IP/2015 y haga entrega vía SAIMEX en versión pública de ser el caso el documento en que consta la siguiente información: los créditos solicitados a instituciones bancarias por parte del ayuntamiento, así como el monto de estos créditos. Para el caso de que dicha información contenga datos personales, deberá emitir el acuerdo de clasificación correspondiente a través de su comité de información en términos del artículo 30, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo, objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición del recurrente. Muy bien, muchas gracias. Secretaria, una vez tomado nota de las modificaciones que la propia comisionada ponente hace en este momento a este pleno respecto del resolutivo primero, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1770, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez y con las modificaciones hechas a esta resolución. Comisionada Baid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones anunciadas por nuestra estimada colega. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado.
Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas por la ponente el proyecto de la resolución del recurso de revisión 1770, revocando la respuesta del municipio de Capuluac. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1773, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, y proyecto en el cual el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1773 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1773, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1775, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto de la Secretaría de Cultura del Estado de México, proyecto en el cual la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1775 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1775, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hemos llegado al punto 21 del orden del día relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión 1776 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Secretaría de Cultura del Estado de México, proponiendo a mis compañeros el sobreseimiento. Antes de someterlo a votación, quiero también proponer a mis compañeros que me permitan modificar en el resolutivo segundo para cambiar el nombre. Tercero. Perdón, gracias, comisionado. En el resolutivo tercero, el nombre y apellidos del que aparecen para utilizar el término el recurrente. Con esta modificación, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1776 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación anunciada por nuestra distinguida presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1776, sobreseyendo el mismo y con las modificaciones expuestas por el ponente. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1780, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, y en este proyecto la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1780 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1780, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1781, remitido por mí a este pleno respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Antes de someterlo a votación, atendiendo a los amables comentarios y además muy atinados en cuanto a este proyecto de resolución, me permito someter a su consideración eliminar el resolutivo tercero del proyecto que inicialmente les envié para que se vote sin este resolutivo tercero. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1781 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada y acompañándola con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado.
Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas por la ponente y emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1787 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Nezahualcóyotl, proyecto en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1787 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1787 modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1796 que yo misma someto a consideración de mis compañeros respecto del municipio de Temoaya, proponiéndoles modificar la respuesta del sujeto obligado. También en este caso, atendiendo a los amables comentarios y además también muy atinados respecto de mi proyecto de resolución, estoy proponiendo eliminar el resolutivo tercero para votar sin este resolutivo tercero. Por favor, secretario. Sí, comisionado. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1796 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación anunciada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con la modificación expuesta la resolución del recurso de revisión 1796 modificando la respuesta del municipio de Temoaya. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1797 remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del Instituto Electoral del Estado de México, proyecto en el cual la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1797 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1797 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1798 remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, proponiendo el comisionado ponente el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1798 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1798 desechando el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1800 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Otzolotepec, modificando la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1800 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1800 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1812 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto de la Secretaría de Finanzas y proyecto en el cual la comisionada propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1812 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor del proyecto en todos sus términos. Comisionado Martínez Cruz. A favor del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor.
Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1812, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1816 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proponiendo a mis compañeros el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1816 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En sus términos. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1816, desechando el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1819 y 1820, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Valle Cuautitlán Texcoco. En este proyecto, el comisionado ponente nos propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de la resolución de los recursos de revisión acumulados que ya ha dado lectura a la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con total identidad con el proyecto presentado por mi estimado colega. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1819 y 1820, modificando las respuestas del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1821 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del Instituto Mexiquense del Emprendedor, proponiendo a mis compañeros el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1821 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1821, sobreseyendo el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1822, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Aculco, modificando la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1822 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1822, modificando la respuesta del municipio de Aculco. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado así al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. En este sentido, daré lectura a cada uno de los recursos de revisión a que se refieren los siguientes proyectos de resolución. Recursos acumulados 1720, 1723 y 1735, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Jiquipilco, que al ser negativa, la comisionada ponente propone ordenar entrega de información. En los recursos acumulados 1728, 1729, 1731, 1732, 1733 y 1734, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Jiquipilco, que también al ser negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 1790, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Ecatzingo, también al ser negativa, la comisionada ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso 1791, que yo misma someto a consideración de este Pleno, respecto del municipio de Cocotitlán, también al ser negativa, propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. En el recurso 1800 acumulados, 1804, 1805 y 1806, proyecto remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Coyotepec, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información.
En el recurso 1806, que yo misma someto a consideración de este Pleno, respecto del municipio de Coyotepec, también al ser negativa, propongo ordenar entrega de información. En el recurso 1834, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Toluca, el comisionado ponente propone a este Pleno el desechamiento. En vista de que he dado lectura a todos y cada uno de los proyectos de resoluciones a estos recursos, pregunto a mis compañeros si desean separar alguno o podemos realizar la votación en bloque. Bien, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna. En los términos de todos los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de los proyectos. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo. Muy bien, hemos llegado así al apartado relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. El siguiente punto es asuntos generales y tenemos listado en el 36.1 la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que le pido lista en este momento. Comisionado, someto a su consideración la propuesta de acumulaciones de los recursos de revisión. El primer bloque serían los recursos de revisión 1850 y 1851 y acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El segundo bloque serían el 1865 y 1866 y también acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En tercer término están los recursos 1877 y 1878 y acumularía la comisionada Abaid. Un cuarto bloque serían los recursos de revisión 1888, 1889 y 1890 y acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Finalmente, el 1891 y 1892 que acumularía la comisionada presidenta. En ese sentido, si están de acuerdo, les pido que puedan emitir su voto de manera económica. Comisionadas, se aprueban por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión ya propuestos. Muchas gracias. Hemos agotado completamente todos y cada uno de los puntos del orden del día. Por lo tanto, siendo las 13 horas con 25 minutos de este día 15 de diciembre de 2015, damos por concluida esta 46ª sesión ordinaria. Muchas gracias a todas y todos. La última del año. Gracias.